Hola chicos, ¿cómo están? En el siguiente tutorial voy a explicar lo que vendrían a ser los cambios de estado de agregación de la materia. Nosotros anteriormente, en el video anterior, vimos que la materia se encontraba en tres estados: sólido, líquido y gaseoso, y explicamos cómo influye la temperatura y la presión mediante la teoría cinético-molecular, es decir, mediante la temperatura podemos determinar cómo se mueven sus partículas y cómo va a ser la forma y el volumen que van a tener esta materia en su estado, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es qué pasa cuando yo tengo algo en estado sólido y pasa a estado líquido, o cuando tengo algo en estado líquido y pasa a gaseoso, o bueno, todas las combinaciones posibles. Yo voy a poner un ejemplo que es el ejemplo del agua, que es lo que es el más común, ¿sí? Pero con todos los sólidos, o la mayoría de los sólidos, suele pasar esto. Vamos ahora a lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, un cubito de hielo, ¿sí? Un cubito de hielo. Nosotros sabemos, mediante la teoría cinético-molecular, que está formado por partículas, ¿sí? H2O, más precisamente sería la molécula que forma el agua, y que esas partículas están bien juntitas, tan juntitas que el movimiento que tienen es vibratorio, es decir, solamente pueden vibrar en el lugar. Es decir, la vibración es un movimiento de oscilación, por decirlo de alguna manera, ¿sí? No hay rotación, no hay traslación. Rotar quiere decir girar, traslación significa trasladarse, moverse de un punto A a un punto B. En este caso, las partículas no pueden desplazarse y tampoco pueden rotar, solamente vibran, es decir, desde un movimiento, desde una posición de equilibrio, tienen este movimiento de vaivén, ¿sí? Para adelante, para atrás y para los costados. Ese sería el movimiento del sólido, de las partículas que conforman a este cubito de hielo. Cuando nosotros lo sacamos de la heladera, del freezer, y lo dejamos arriba, por ejemplo, ponemos ese hielo en una olla y lo dejamos ahí, en una olla arriba de la mesada, ¿sí? Sin fuego. Lo ponemos ahí. Este cubito, al cabo de un tiempo, va a formar lo que vendría a ser el agua líquida, ¿sí? Vamos a ver nosotros un charquito de agua. En ese charquito de agua va a ocupar toda la superficie posible, es decir, ya no va a tener esta configuración, ¿sí? Sino que va a tener una configuración superficial. Recuerden que en los líquidos el espacio que hay entre las partículas es un poco mayor, entonces si nosotros lo veríamos, tendríamos una configuración que es superficial, es decir, primero ocupa lo que vendría a ser la parte de la superficie y después va obteniendo el volumen, ¿sí? Pero las partículas en este caso ya sí se pueden desplazar un poco y pueden rotar. El movimiento es roto-traslacional y se desplazan y rotan, además de vibrar. Es un movimiento que se llama superficial. Si yo ese líquido, esa masa de líquido, ahora sí, la pongo al fuego, si yo tengo la olla, ¿sí? Con el líquido y lo agrego al fuego, bien, acá esto va a desprender lo que se llama vapor, el vapor, ¿sí? El vapor de agua, que es un gas. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos tener agua, ya sea en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. El agua es el único elemento químico o la única molécula que se encuentra en la naturaleza en los tres estados: sólido en los glaciares, líquido en los lagos y mares, ríos, y el gaseoso en la atmósfera, ¿sí? Es el único elemento que se encuentra naturalmente en los tres estados. Ahora, ¿qué pasa si yo hago este proceso que dijimos? Tomo el cubito de hielo y se transforma en líquido. Hubo ahí un aumento de la temperatura, ¿sí? Yo tuve que aumentar la temperatura. Recordemos que en el freezer el hielo tiene una temperatura de 0 grados Celsius o menos, mientras que líquido es a temperatura ambiente. O cuando más que temperatura ambiente, yo lo puse a temperatura ambiente. Entonces ese líquido, cuando pasa a los 0 grados Celsius, va a empezar a cambiar esa configuración y va a formarse el líquido, el charquito, ¿sí? Es decir, que cuando ya el agua tiene 1 grado Celsius, ya deja de ser sólida y pasa a ser líquida. Para eso tuve que aumentar la temperatura, ¿sí? Yo acá hay un incremento de la temperatura y este cambio de estado se llama fusión. Bien,
La fusión entonces es el cambio de estado que se da cuando yo tengo una materia en estado sólido y de repente la tengo en estado líquido. ¿Sí? De repente es una manera de decir, en realidad hay un aumento de la temperatura y entonces ese sólido pasa a estar en estado líquido. ¿Sí? Ahora, si yo vuelvo a aumentar la temperatura de este líquido, que es el agua, que hay que tener en cuenta que el agua hierve a 100 grados Celsius. Cuando yo pongo en el fuego el agua y llega a esa temperatura de 100 grados Celsius, lo que va a pasar es que va a empezar a formarse vapor de agua. Para eso también tuvo que haber un incremento de la temperatura para que el agua pase de estado líquido a estado gaseoso, y ese cambio de estado se llama vaporización. Vaporización. Acá hacemos un parate y les voy a explicar algo de la vaporización. La vaporización es el nombre del cambio de estado. Ahora, hay cambios de estado de líquido a gaseoso que se producen, por ejemplo, en el agua a 100 grados Celsius, y hay otros que se producen, hay cambios de estado que se producen en toda la masa y hay cambios que se producen solamente en la superficie. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el ciclo del agua, lo que se evapora es el agua de las superficies de los mares, de los ríos, de los océanos y de las lagunas o lagos. ¿Bien? Mientras que todo el río sigue estando, el mar sigue estando y demás. Solamente se produce la evaporación. Es decir, que la evaporación es a nivel superficial. También, por ejemplo, cuando nosotros nos lavamos el pelo y no nos lo secamos con el secador, sino que lo dejamos mojado, y al cabo de un rato nuestro pelo está seco. O cuando lavamos la ropa o baldeamos el patio de casa. ¿Sí? Es decir, al cabo de un rato ese líquido que estaba a nivel superficial se evapora. Mientras que la ebullición se produce a una temperatura determinada. ¿Sí? La ebullición se produce a una temperatura determinada. Recién cuando yo expliqué el cambio de líquido a gaseoso de este cubito de hielo, les dije, el agua hierve a 100 grados Celsius. Bueno, entonces cuando el agua llega a 100 grados Celsius y toda la masa de agua se transforma en gas, ahí se produce lo que es la ebullición. ¿Sí? Es decir, el cambio de estado se llama vaporización. Dentro de la vaporización podemos distinguir la evaporación y la ebullición. La evaporación es superficial y la ebullición es en toda la masa. ¿Sí? Bien. Y ahora también tenemos nosotros que puede haber algo sólido que pase a estado gaseoso directamente. En ese caso, si un sólido pasa a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, se llama ese cambio de estado sublimación. Es decir, que si yo tengo algo en estado sólido y pasa directamente al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, se llama sublimación. ¿En qué casos ocurre esto? Bueno, son muy pocos los ejemplos que generalmente manejo. Uno es el caso del nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido también se llama hielo seco. Y se llama hielo seco justamente porque nunca pasa por estado líquido. El hielo seco es ese que usan en las heladerías para conservar el helado, que te ponen un poquito de hielo en el envase de Tergopol, tiene como una doble pared. En una de esas paredes se pone ese hielo y en la otra se pone el helado. Bueno, ese hielo seco lo que hace justamente es no formar agua. Igual que también lo usan en las pescaderías para que justamente el pescado, si el hielo se derrite, no quede mojado y se eche a perder. Entonces el hielo seco, ¿sí? O nitrógeno líquido, hielo seco, nitrógeno líquido no, dije cualquier cosa. El hielo seco, no nitrógeno líquido, el hielo seco es un ejemplo de sublimación. Y otro ejemplo es las bolitas de naftalina, ¿sí? Las bolitas esas blancas que se ponen en el placar para que las polillas no nos coman la ropa, esas bolitas también pasan de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Son dos ejemplos de sublimación. A estos cambios de estado en donde sí o sí se necesita aumentar la temperatura, es decir, yo siempre para pasar de sólido a líquido
necesito que la temperatura vaya de menos a más. Es decir, que acá, tanto en el sólido, si siempre estoy hablando de la misma sustancia, ¿no? Por supuesto. Porque recuerden que el punto de fusión, de ebullición, depende de la sustancia. Entonces, si yo acá estoy hablando del agua, la tengo en estado sólido, va a tener menos temperatura que si está en estado líquido, o que si está en estado gaseoso va a tener la mayor cantidad de temperatura que puede llegar a tener. Bien, entonces la temperatura va a aumentar. Es por eso esto se llama cambios progresivos. Cambios progresivos se llaman. Fíjense que yo lo puse con rojo para que esté asociado al calor, ¿sí? A la temperatura. Los cambios progresivos, esta es una S, parece que hubiera puesto. Los cambios progresivos, ¿sí? Requieren de un aumento de la temperatura. Y si aumenta la temperatura, disminuye la presión. Es decir, en el sentido contrario, yo acá voy a tener más presión y acá voy a tener menos presión. Es decir, esta flecha corresponde a la presión y esta corresponde a la temperatura. ¿Sí? Si nosotros volvemos a la teoría cinético-molecular, nosotros tenemos que los sólidos no se los puede comprimir directamente, los líquidos son poco compresibles y los gaseosos se los puede comprimir. Entonces fíjense cómo va de tener menos presión, es decir, yo puedo presionar a esto, a los gaseosos yo los puedo presionar, mientras que estos ya están tan comprimidos que si los presiono se rompen o se quiebran, ¿sí? Estos son los cambios que se llaman progresivos. Ahora voy a borrar el pizarrón y voy a explicar los cambios regresivos, que son los que requieren de una disminución de la temperatura para que estos ocurran. Bien, voy a borrar esto. Vamos a dejar estos que están arriba, así ya después nos queda todo armadito el cuadro como corresponde. Acá le voy a agregar sublimación, que es el que borré que estaba abajo. Bien, y ahora las flechas las voy a pasar a hacer en color celeste. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la temperatura. Si yo tengo un gas y se transforma en líquido, por ejemplo, estoy bañándome con agua muy caliente y esa agua genera un vapor de agua, ¿sí? Ese vapor de agua, que está a más temperatura de 100 grados Celsius, toca el espejo del baño y se forman nuevamente gotitas de agua. Es decir, pasa de estar en estado de vapor de agua a hacer agua nuevamente en el espejo del baño. Vieron que cuando uno sale de bañarse, que se bañó con agua caliente, el espejo está empañado. Bueno, se debe justamente a este proceso en donde pasa de gas a líquido, que se llama condensación. Condensación. Este proceso, fíjense, que también se produce en las nubes, ¿sí? La condensación, para que se produzca la lluvia. El gas que está contenido en las nubes disminuye su temperatura, aumenta lo que vendría a ser la presión y llueve, ¿sí? Se condensa, llueve en forma de agua, ¿no? Bien, condensación. Y después tenemos ese líquido que yo tengo que puede estar en estado sólido, es decir, tomo por ejemplo el agua del grifo, de la canilla, ¿sí? Lo pongo en una cubetera y lo pongo en el freezer, pasa de estar en estado líquido a estado sólido. En este caso se llama solidificación. Solidificación. Entonces, tenemos de gas a líquido, se llama condensación. Hay una disminución de la temperatura, recuerden el ejemplo del espejo del baño, ¿sí? En donde hay un vapor a una temperatura que viaja a través del ambiente. Cuando choca con una superficie que está a menor temperatura, como puede ser el espejo o los azulejos del baño, lo que hace es formar pequeñas gotitas de ese líquido. Por eso cuando yo salgo de bañarme veo el espejo que está empañado. Bien,
Este cambio de estado también se produce cuando viajamos en el colectivo en invierno, que podemos escribir en las ventanas. En ese caso, el gas que se condensa es el de nuestra respiración. Cuanta más gente hay arriba del colectivo, más empañados están los vidrios, lo mismo pasa en los autos. Otro ejemplo de condensación, les dije las nubes. Otro ejemplo de condensación es cuando vamos al dentista. El dentista tiene un aparatito que se usa, que es como un espejito chiquitito así de mano, y este espejito generalmente lo usa para mirarnos los dientes. Bien, ¿qué hace? Lo calienta. Antes de ponerlo en nuestra boca, lo calienta para que con el aliento no se condense. ¿Sí? Es decir, aumenta la temperatura de ese espejo para que cuando nosotros tiremos nuestro aliento no se condense. Bien, y después tengo el líquido que lo quiero pasar a sólido. Puede ser la formación de hielo, los glaciares en invierno, la formación del chocolate, la formación del helado, ¿sí? Es decir, hay un cambio de líquido a sólido que se llama solidificación y también disminuye la temperatura. ¿Existe el cambio de gaseoso a sólido sin pasar por estado líquido? Sí, también existe. Ese cambio de estado se llama sublimación inversa. Fíjense que se llama igual que el de arriba, pero en este caso le agregamos la palabra inversa. ¿Sí? Un ejemplo es la cristalización. La cristalización, es decir, nosotros tenemos un gas que tiene partículas de alguna sustancia que se puede cristalizar cuando baja su temperatura. En ese caso se llama cristalización y bueno, es una sublimación inversa. En este caso, al igual que antes, que lo habíamos explicado anteriormente, la temperatura, en este caso la temperatura disminuye, así que se llaman cambios regresivos. Y fíjense que acá pasa lo mismo. Yo acá tengo menor temperatura y acá tengo mayor temperatura, ¿sí? En este caso también, dependiendo de qué cambio mire yo. Si miro el cambio que va de acá para allá, aumenta la temperatura. Si miro el cambio que va en el sentido contrario, es decir, de acá para allá, la temperatura va a bajar, ¿sí? Bien, y en el caso de la presión, es lo mismo, ¿sí? Porque estamos hablando de sólidos, líquidos y gaseosos. Es decir, la presión va a aumentar para el lado derecho. Es decir, que los sólidos tienen mucha más presión que los gases. Ahora, por ese motivo yo puedo presionar, puedo comprimir un gas y no puedo comprimir un sólido y un poquito el líquido, pero muy poquito, ¿sí? Entonces este sería el de la presión. Fíjense cómo acá lo que hacemos es unir lo que vendría a ser la teoría cinético-molecular con los cambios de estado. Bien, recuerden, estos que están acá se llaman progresivos porque aumenta la temperatura y estos se llaman regresivos porque la temperatura disminuye. ¿Sí? Bien. Bueno chicos, este es el video de los cambios de estado. Espero que lo hayan entendido. Es el mismo cuadrito que tienen en las fotocopias y lo pueden encontrar en cualquier libro de segundo de físico-química y de primero de ciencias naturales también. Les mando un beso grande a todos y espero haberlos ayudado a comprender un poquito mejor lo que son los cambios de estado de agregación de la materia. Saludos a todos, un beso.